Bueno, muchachos, después de la explicación de todo el inicio, sean bienvenidos al capítulo 1 de la columna de investigación Otaku. Al ser el capítulo 1, hoy vamos a hablar de solo 2 artículos que fueron los que leí en el día de hoy. Ya tengo otras cosas investigadas de antemano, ya hice un video sobre la historia del Otaku, pero bueno, el objetivo es poder expandir la investigación que ya hice para tener más información básicamente y llegar a mejores conclusiones. Así que para el día de hoy vamos a tener 2 capítulos de 2 libros distintos, solo un capítulo en específico de cada libro. Esta cosa que ustedes están viendo acá es un programa que se llama Obsidian, en el que yo voy a básicamente ver cómo organizar mis notas. Así que acá lo que estamos viendo son un poquito mis notas. Y yo acá tengo todos los libros, artículos, papers que voy leyendo. Así que vamos a arrancar con el primero. Soft Power, Globalization and the Otaku Influencing Japanese Nationalism Within and Abroad. ¿Qué significa eso? Poder blando y globalización y la influencia del nacionalismo japonés y la influencia del otaku en el nacionalismo japonés, tanto adentro como fuera de Japón. Ese es el título del libro. Acá tengo una notita muy rápida. Este artículo se me hace interesante, no lo busqué, pero bueno, también se me hace interesante porque yo he hablado mucho, he tenido mis hilos de Twitter y un videíto acá en este canal, hablando un poquito sobre los temas que toca este artículo. ¿Qué temas toca este artículo? Bueno, este artículo básicamente trata de hacer 2 cosas. Trata de ver la influencia que tiene la página 2chan en la página 2chan y las políticas de Cool Japan en la visión de cómo se percibe el nacionalismo, ¿sí? Japonés y cómo el otaku está involucrado en eso. Entonces, yo esto ya lo he investigado, por mi parte es algo que tengo conocimiento, así que vamos a dar un poquito de la historia, lo que yo sé sobre este tema. Inicialmente, la primera vez que yo comenté sobre este tema fue después de hacer este tweet en el que alguien me comenta en mi video, en el video que yo hice sobre la historia del otaku. Yo creo que la nueva generación de otakus va a ser la que derrote el movimiento woke y progresista, y eso ya se está viendo, ¿no? Un comentario de alguien que me dice: los otakus son totalmente anti-woke y antiprogresistas. Como respuesta, yo comento que en el mismo video que él está comentando, hablé de cómo los otakus, por lo menos adentro de Japón, en el 2007, tomaban como representación movimientos de los... como representación imágenes de los movimientos comunistas que hubieron en los 60s y cómo se consideraban una minoría que pedían respeto por su orientación sexual hacia los personajes 2D, que son cosas dentro de todo que caben dentro del espectro woke. Acá, como en 2015 hicieron una marcha en contra del racismo, unos cuantos otakus y demás. Ahora, con esto yo quiero implicar que los otakus son todos de izquierda. No, solo digo que simplemente en algo tan amplio como es el anime, que tiene casi 100 años de historia, que el fandom en sí es tan diverso y tan grande y tan masivo, no hay una sola visión de que son los otakus son de izquierda o de derecha. Hay otakus de izquierda, hay otakus de derecha, hay animes de izquierda, hay animes de derecha. Ese es mi posicionamiento frente al tema. Ahora, ¿qué es lo que trata el artículo que nosotros vamos a hablar? Habla específicamente de... A ver si tengo el término acá, porque claramente no me acuerdo. Habla de los Neto Uyoku. ¿Qué son los Neto Uyoku? Básicamente los Neto Uyoku, o Uyoku, no sé la pronunciación, disculpen, no sé japonés, son básicamente una versión japonesa de los groypers. ¿Qué carajo acabo de decir? Bueno, esto también lo explico en este hilito que yo hice por acá. Pero básicamente hay un movimiento de derecha bastante extrema. Un movimiento de extrema bastante extrema en lo que vendría siendo 4chan, que es una
una página estilo blogs en el que uno puede subir imágenes y textos básicamente, y en esa página se formaron movimientos de derechas muy extremos de verdad, no derecha de dijo algo medio cuestionable, no, derecha de verdad, que es ese movimiento, son los Groypers, ¿no? Que bueno, son un grupo de gente joven que mediante, por así decir, activismo en internet, mucha gente lo describe como trolls, esparce movimientos de extrema derecha, de etnoestado, de la raza blanca superior y demás. ¿Qué tiene que ver todo esto con el anime? Bueno, esta página 4chan, primero que nada es una copia de la página 2chan, que es la que va a hablar el artículo, y en esta página 4chan también hay mucho movimiento, mucha conversación, mucha comunidad otaku que también se suma a esta discusión. Como pueden ver, acá hay un tweet que tomo como ejemplo, pero bueno, con 20.000 likes y demás, pero bueno, es toda una comunidad, hay posteos y demás, que es que en esta página 4chan hay tanto otakus como estos groypers, se le dice. En súper resumen, es eso. El artículo habla de un fenómeno similar. Estos groypers son de habla inglesa, son gentes que soportan que la cara visible de este movimiento es este muchacho Nick Fuentes. Nada, acá los puedes ver con las gorritas para votar a Trump, pero son más extremos que Trump para los que entienden de eso de derecha y demás. Cuestión, lo que habla el artículo que vamos a ver hoy es sobre los groypers de Japón, básicamente. Acá el término que usan, de vuelta lo tengo acá, es neto uyoku, que básicamente es un término que se utiliza para gente que hace posteos inmaduros y extremadamente reaccionarios de derechas, que están en esta página 2chan, ¿no? ¿Y cuál es el problema? Lo que habla este artículo trata de diferenciar a estos neto uyoku o uyoku, a estos neto uyoku de los otakus. ¿Qué pasa? Al estar los dos en 2chan también hay mucha discusión sobre anime, hay grandes comunidades otaku y también están estos neto uyoku. Entonces suele haber como una confusión o, por así decir, una percepción de que tanto los otakus como estos neto uyoku son lo mismo, que los otakus son de derecha y forman parte de este grupo. Lo que hace el artículo, que bueno, lo tengo acá abierto, lo que trata de argumentar este artículo es la diferencia entre estos dos grupos que, aunque habitan en las mismas comunidades, en las mismas páginas o en las mismas redes, son totalmente distintos. Ese es uno de los argumentos que hace el artículo, uno de los temas que toca. Y otro tema que toca el artículo es sobre Cool Japan. ¿Qué es Cool Japan? También lo explico en mi video de la historia del otaku. Básicamente son, por así decirlo, un montón de políticas del Estado japonés para tratar de fomentar productos culturales japoneses como orgullo nacional y para poder expandir el poder de la cultura japonesa. Eso vendría siendo, en muy resumidas cuentas, Cool Japan, ¿no? Cool Japan agarra un montón de productos culturales y los hace insignia nacional. Lo que trata de argumentar este capítulo de este libro es que básicamente Cool Japan agarra y, en vez de entender las diferencias culturales que hay dentro de Japón, el multiculturalismo que hay dentro de Japón, agarra y homogeneiza toda la cultura japonesa. La cultura japonesa es esto. Es esto que yo te muestro, es esto que yo te estoy mostrando, Cool Japan, ¿no? Es esto. Y que en eso también quedan atrapados los otakus, en este nacionalismo de Cool Japan. ¿Por qué? Porque una de las tipos de productos culturales que trata de promover Cool Japan es el anime. Entonces, al Cool Japan tratar de promover el nacionalismo a través del anime, hace que también los otakus queden como si fuesen nacionalistas, ¿no? Ese es un poco como que los dos frentes que trata de hablar el artículo este. Ahora,
hay un par de problemas o cosas en las que yo no estoy de acuerdo con este artículo, y es específicamente sobre su trato hacia o su entendimiento de las políticas de Cool Japan. A ver si lo tengo por acá esto, perdón, esto va a ser así bastante esparcido porque estoy básicamente revisando mis notas. En esta parte que explica un poquito la idea de la globalización con el conservadurismo, con el nacionalismo, llega a una frase que dice que, si lo vemos por acá, no importa qué forma... no importa la forma que tome la cultura otaku, siempre van a haber elementos de nacionalismo que pueden ser encontrados en los productos y artefactos que son agarrados por los esfuerzos de las políticas de Cool Japan. Y acá es donde yo tengo un par de problemitas con este artículo. Hay mucha discusión alrededor de las políticas de Cool Japan, que es básicamente discutiendo la efectividad de estas políticas, ¿no? Tanto adentro como fuera de Japón, e incluso mucho adentro de Japón, como diciendo, che, estoy pagando impuestos para que vos promociones toda esta cultura y no me sirve para nada, no están tomando ningún efecto. Entonces, este artículo creo que cae en cierta, no sé si trampa, pero algo que también se discute bastante, que es, che, ¿qué hace Cool Japan? ¿Realmente tiene un efecto tan grande? Todavía me tengo que instruir un poco, tengo que leer más sobre Cool Japan, pero la mayoría de toda la gente que lo analiza suele decir como Cool Japan es mayormente un fracaso y no tiene tanto efecto en el anime, ni en la mayoría de los productos que promociona. Por eso acá en esta frase yo tengo un problema que dice que todos los productos que son promovidos por Cool Japan como que son de... tienen elementos de nacionalismo. Y es como... No estoy seguro. Por ejemplo, uno de los productos que promueve Cool Japan es Little Witch Academia. Little Witch Academia empezó como unos OVAs que fueron financiados primero por crowdfunding, es decir que pidieron a través de Kickstarter dinero a los fans para financiarlo, pero también fue financiado por un proyecto del Estado japonés dentro de estas políticas de Cool Japan, en el que el Estado japonés ayuda a financiar unos cortos animados siempre y cuando todos los animadores estén dentro de Japón. Little Witch Academia fue financiado. No sé qué tanto sentimiento nacionalista hay en Little Witch Academia, ¿no? Pero bueno, según esto que comenta acá, es uno de los productos cooptados, agarrados por las políticas de Cool Japan. Nada. No sé exactamente, y si se fijan no hay ninguna cita después de esto. O sea, es la opinión personal de la persona que escribió este artículo. Que, ahora perdí el nombre, creo que lo tenía por acá. Un segundito, acá, que es Kendra N. Sheehan, creo. Esta personita. Cuestión. ¿Cuál es el argumento que hace este artículo que tengo abierto acá? No, este no. Ese es el otro. Este artículo que tengo abierto acá es que básicamente mediante el nacionalismo impulsado por Cool Japan, es decir, gracias a que Cool Japan tomó el anime como bandera de sus políticas para expandir el soft power, el poder blando, el anime y por consecuencia el otaku se le da una visión de que es nacionalista, que el anime es súper nacionalista japonés de derechas y que el otaku también. Personalmente y también todo lo que he leído sobre Cool Japan es que realmente no tiene tanto efecto. No es algo que sea tan prevalente. Por ejemplo, una de las políticas de Cool Japan es que da subvenciones a diferentes empresas japonesas. A Sony, a muchas subsidiarias de Sony que se encargan del anime, les da subsidios a
Setai Films, o sea, a un montón de empresas japonesas le da subsidios para que puedan continuar. No sé si en todos los productos de Sony hay sentimiento nacionalista, y en eso no estoy tan de acuerdo, por así decir, con este artículo en la parte de Cool Japan. También algo que, bueno, al ser, por así decir, la primera parte de estas columnas de investigación otaku que vamos a hacer, también hay algo que tienen que saber de estos artículos, que acá sí voy a sacar el artículo, es que a veces las discusiones, por así decir, o lo que tratan de hablar los artículos, están encerrados dentro del espacio académico y de discusión académica. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, déjenme leerles el siguiente párrafo y les voy a explicar por qué. Debido a la presencia y la influencia del nacionalismo en ciertos mangas, ya sea High School of the Dead o Gate, si Gate, si lo conocen el anime Gate, si no dejo una imagen acá, igual vamos a ir un poco en el anime Gate, hay una tendencia a asumir que toda la cultura popular japonesa contiene elementos de derecha y nacionalistas. Ok. Ahora, ¿qué es lo que acabo de decir básicamente? Según este texto, debido a... Bueno, The High School of the Dead la vi hace 10 años, o sea, realmente no tengo recuerdos, pero debido a que en ciertos mangas hay visiones de derecha, se siente o está la visión de que el anime y el manga son medios de derecha. Vos, si escuchás y pensás eso, decís, che, igual agarrar dos mangas, es decir, en estos mangas hay cosas de derecha, por lo tanto está la percepción de que el anime es de derecha, es raro, ¿no? ¿Por qué es raro? Es raro en muchos aspectos. Primero, no sé cuánta gente hace sus asunciones de todo el medio del anime o todo el medio del manga en base a High School of the Dead o Gate. ¿Por qué es importante? Bueno, de High School of the Dead, como no tengo memoria, no voy a comentar, la vi hace mucho tiempo, pero en especial porque es importante en el caso de Gate. Gate es un isekai, que el anime salió en 2015, en el que básicamente se abre un portal a un mundo medieval, básicamente con demonios, dragones, bla bla bla, y el mundo actual. Se abre un portal entre esos dos mundos, y ¿qué pasa? Básicamente el ejército japonés, como tiene armas, va a este mundo medieval y lo domina completamente. ¿Por qué? Porque ellos no tienen armas ni las estrategias, y caen el ejército japonés y agarra y les dispara y es claramente superior. En ese aspecto tiene, por así decir, una estética o un mensaje un poco nacionalista. También la persona que escribió la novela en la que se basa el anime fue parte del ejército japonés. Así que también a tenerlo en cuenta. Ahora, ¿qué pasa? Ustedes dicen, no, claramente existe la noción de que el manga y el anime son de derechas porque existe Gate. No, nunca en su vida escucharon a alguien decir, no, sí, claramente el manga y el anime son de derechas. Mira Gate. O sea, si alguien... Porque Gate no es un anime tan conocido. Volvemos para atrás, perdón. Como Gate no es un anime tan conocido, si una persona llega a ver Gate, está tan metida en el medio del anime como para ver Gate, seguramente ya vio cientos de otras obras que alteraron o crearon su concepción de si el anime es de derecha o izquierda. Y no va a ser Gate el que diga, vi todos estos 200 animes, pero justo vi Gate y Gate está a favor del gobierno, así que claramente el anime es de derechas, ¿no? Es un argumento que claramente es algo que no pasa. Entonces, ¿por qué tenemos esta frase y por qué se centra el artículo en esto? Porque dentro del mundo de, por así decir, el manga y de la discusión académica del manga y el anime, se habló mucho de Gate, ¿sí? Y esta, por así decir, esta tendencia a asumir que
de que la cultura popular japonesa es de derecha, esta tendencia a asumir, no existe. ¿No? Yo no conozco mucha gente que no tenga mucho conocimiento sobre el medio diciendo, sí, el anime es de derechas por Gate. No existe. ¿Qué pasa? Gate sí se habló dentro de un contexto académico. Más adelante acá mismo lo dice. Cuando analiza el manga Gate, Paul Martin dice que es un manga que se ha discutido. Incluso se han hecho investigación sobre el financiamiento para saber si realmente estaba financiado por el ejército japonés o no. Fue un manga que dio que hablar en el ambiente académico y un poquito en las redes cuando salió. Entonces, por más que Gate no represente nada para el fan de hoy en día, este artículo se escribió el año pasado, el artículo trata de hablar sobre Gate porque tuvo influencia en el mundo académico. Esto va a ser algo que vamos a ver mucho. No solo en este artículo, sino en muchos artículos académicos que se responden entre sí. Es decir, tienen su propio mundo de discusión en el que existen. Pero fuera de ese mundo de discusión, nadie dice el anime es de derechas por High School of the Dead y Gate. Nadie te va a decir eso. Entonces es importante entender eso cuando leemos estos tipos de artículos. Es interesante tenerlo en cuenta de que los argumentos muchas veces se mueven dentro del espacio de discusión académica. Ahora, puede ser que igual hace poquito hayas escuchado algo de Gate. ¿Por qué? Porque esto yo también le hice un hilo en Twitter. Predigo el futuro yo. Hace poco, hace un par de meses salió este video que es Kawaii, Anime, Propaganda y Soft Power, en el que básicamente hacen un poquito lo mismo que este artículo, que dicen, como Japón, como el gobierno japonés financia un montón de anime, es todo propaganda nacionalista de Japón. En el paper este que estoy leyendo no lo dicen así, no es tan burdo, no es tan bruto tampoco. En este video lo dicen así literalmente. Y entre las discusiones que hay en este video, que yo acá le hago un hilo acá criticándole todo, hablan sobre el anime Gate. Acá comento un poco que dicen que que Gate fue financiado, la empresa que una de las empresas de la producción de Gate fue financiada por el Estado, es propaganda del gobierno japonés. Cuestión, ya me encargo de desmentirlo en estilo, pero bueno, de vez en cuando uno puede ver que hay ciertos animes que se eligen para la discusión porque Gate no es un anime poco popular, pero no sale dentro de, por lo menos fuera de Japón, no sale dentro de los círculos de fans del anime, dentro de todos un poquito más hardcore hoy en día, más siendo un anime de hace 9 años. Casi no hay discusión sobre esto. Pero bueno, es un anime del que sale discusión porque en un momento fue controversial y se generó un marco de discusión alrededor que va saliendo nuevamente cada vez que se habla de que sí, el anime es de derecha o no. Mi opinión, claramente, Gate, primero que la empresa que dicen que recibió financiamiento, recibió financiamiento en 2019, el Gate salió en 2015. O sea, hay muchas percepciones incorrectas con esta asunción de que Gate fue financiado por el Estado y que Gate realmente representa, por así decir, un movimiento adentro del Estado japonés sobre el cómo manejar ciertos tipos de media o de manejar nacionalismo dentro del anime. Ok, esas fueron como que, por así decir, por arriba, las cosas en las que yo estuve mayormente en desacuerdo con este artículo. Estas son mis notas, este no es el artículo. Después pude tomar ciertas cosas interesantes del artículo. El artículo habla un poquito de el nacionalismo otaku. ¿Por qué? Porque el otaku en sí tiene cierto nacionalismo, pero este artículo argumenta que no de derecha. Como el otaku tiene su fanatismo en productos japoneses, es decir, el anime, el manga y demás, tiene cierto apoyo nacional,
pero es un nacionalismo popular, implantado básicamente en el fanatismo por los productos nacionales japoneses. Eso es como que un poco el argumento que hace este artículo. Y también dice que hay una distinción entre estos, de vuelta a los Neto Uyoku, que son bastante conservadores, es decir, son estos trolls que van a posteos y comparten comentarios xenófobos y muy conservadores dentro de Japón, que dentro de esa conservaduría el otaku no entra. ¿Por qué? Porque el otaku dentro de Japón se lo considera un outsider, no, por así decir, es bastante antiautoritario, en contra de las autoridades, y también bastante rompedor con la cultura japonés. Por más que el anime se tome como un producto nacional, el otaku se lo toma como contracultural. Entonces hay bastante fricción entre estos dos grupos, por lo menos de el lado de los otaku. Bueno, entonces, ¿qué es lo que yo saco de este artículo para mi video? Lo primero que se me hace interesante, que es en donde marcan la distinción también del otaku y del neto uyoku, es que estos dos grupos también se diferencian en que la identidad del otaku está formada en base al consumo, mientras que la del neto uyoku no. Esto es algo que hay muchos libros explorándolo, que yo todavía no leí ninguno de esos libros y tengo ganas de leerlos. Pero la identidad del otaku se basa en el consumismo. ¿A qué me refiero con eso? El otaku es un otaku siempre y cuando siga consumiendo productos de ficción japonesa, productos como el anime, el manga y demás. En el momento que el otaku deja de consumir, deja de ser otaku, deja de tener esa afición que caracteriza al otaku. Esto es algo que lo diferencia de estos neto que estuvimos hablando antes. Y es un concepto muy interesante, que sé que hay bastantes libros escritos sobre el tema. Creo que Thomas Lamarre o Mark Steinberg tienen artículos interesantes que eventualmente quiero leer. Eso es algo que tomo. También habla de la desconfianza del otaku con la media, con el mainstream media, se le dice, por así decir, con las fuentes de información y noticias y demás mainstream, más tradicionales, que es algo que ya sabía, porque bueno, el otaku se considera a sí mismo como un outsider y ve en esta mainstream media que cubrió muchos eventos desfavorables para el otaku, ve como que cierto un enemigo. Pero nada, el tener un artículo para poder citar, que decir, che, los otakus tienen este problema con las noticias por televisión, por diarios y demás, es bueno tenerlo. Y también un comentario que dejaron, que es algo que también se me hace interesante y que sé que voy a leer más adelante, es que según Otsuka Eishi, los que vieron mis videos sobre el otaku, este nombre les suena, una persona muy importante, dice que por lo menos en sus inicios el anime fue hecho por gente de izquierdas. ¿Por qué? Porque los movimientos de izquierdas que perdieron a finales de los 60 y a principios de los 70 fueron los que se centraron en crear subcultura. Muchos de los grandes autores de manga y anime de por así decir, de los 70, ¿sí? Miyazaki, si no me equivoco, el mangaka de Ashita no Joe, participaron de estos movimientos de finales de los 70 comunistas en contra de la guerra de Vietnam y un montón de cosas más. Entonces, y ellos fueron los que después se encargaron de tomar la subcultura y de tomar la cultura de los niños, que en ese momento eran el manga y el anime. Nada, es algo sobre lo que he leído, que sé que está, y sobre lo que me gustaría investigar un poquito más sobre el origen del anime y demás. Y la idea que también me gusta tomar de este artículo es la idea del nacionalismo popular
que tiene el otaku. Es algo que también se discutió con Hideaki Anno. Hideaki Anno lo dice en su momento, que él es apolítico, por así decir. Él se considera apolítico porque viene de la generación después de los movimientos comunistas de los 60 que fueron totalmente derrotados, y de el Nichijou, ahora no me acuerdo muy bien el término, pero de esta etapa de gran crecimiento japonés en el que todo se mantenía estático en el Endless Everyday, que de eso salió un sentimiento de apoliticismo bastante fuerte. Lo conozco dentro del contexto que se le dio para explicar unas políticas de Hideaki Anno, como él es nacionalista en el sentido de que tiene su fanatismo en los productos japoneses y en lo japonés, pero es apolítico. Es algo que se explora mucho de esa generación del otaku y que me lo llevo como tema para investigar. Y eso es un poquito este artículo que tengo acá en mi EPUB Reader, que detesto el formato EPUB. Que, a ver si voy desde el principio, este artículo es Soft Power, Globalization and the Otaku, Influencing Japanese Nationalism from Within and Abroad. Eso es mayormente lo que saco de este articulito. Interesante, tiene cosas que si les interesa lo que vendría siendo la discusión política, el tratar de analizar diferentes movimientos y cómo entran dentro de los compases políticos, es interesante y es entretenido leer, pero creo que comete ciertos problemas en lo que es... acabo de mostrar todo el artículo, eso no debería estar en YouTube, por ahí lo blurreo, por ahí no, vamos a ver qué onda. También esto va a ser un poco de testeo, qué tanto me dejan mostrar y qué no. Nada, es un artículo que si te interesa eso, puede ser que... Perdón, es un capítulo de un libro que si te interesa todo esto, puede ser que lo tomes como algo interesante. Ese fue el primer capítulo que leí hoy y sobre el que hice notas. Y acá yo tengo el segundo. Akihabara Promoting and Policing Otaku in Cool Japan. ¿A qué se resume esto? Akihabara promoviendo y también policing. No sé si tiene una traducción directa al español, pero es controlando, por así decir, al otaku en Cool Japan. Libro de capítulo escrito por Patrick Galbraith, que es una de las personas que más extensamente escribieron sobre el otaku. Y yo si voy a esto, ¿qué notas saqué? Ninguna. ¿Por qué no saqué notas? Porque esto no sé si me decepcionó, pero esperaba algo más. Este capítulo que lo tengo acá es básicamente un resumen de lo que él escribió sobre Akihabara y un poquito, por así decir, la percepción del otaku, pero mayormente su capítulo de Akihabara, de su libro Otaku and the Struggle from Imagination in Japan, que escribió en 2019. Este artículo es de... Este capítulo creo que es de 2023 y me decepciona un poquito esto porque yo estaba esperando información reciente. Si ustedes se fijan en mi video que yo hice sobre la historia del otaku, un poquito que freno en el 2013. ¿Por qué freno en el 2013? Porque el libro de Galbraith también frena en el 2013 y no encontré visiones más nuevas o que explican fenómenos más nuevos sobre el otaku, ¿no? Una explicación de cómo se mantiene la visión del otaku dentro de Japón después del 2013. Y al ver que este artículo, a ver, lo tengo por acá cuando se escribió. Acá Como este artículo se escribió en 2023, estaba esperando un poquito de info nueva, algo interesante más que pueda sacar. Porque también, bueno, esto por otro lado, Pause and Select, un youtuber de habla inglesa, hizo una entrevista, hizo una entrevista con Galbraith que todavía no subió a su canal de YouTube, pero yo lo apoyo mediante Patreon, y subió un video que es él y Galbraith caminando por Akihabara y Galbraith explicando un poquito los cambios que hubieron en Akihabara últimamente, que se me hizo muy interesante.
cómo Akihabara cambió totalmente su identidad. Y estaba esperando un poquito de eso acá, pero no, es básicamente un resumen de lo que ya escribió en 2019 sobre lo que pasó en Akihabara hasta el 2013. Estaba esperando algo nuevo, pero no hay información nueva. Y ese es el mayor problema que estoy teniendo. Acá, si se fijan, esto está ordenado por fecha de salida. Agosto 2023, abril 2023, 2022. No, todavía tengo unos cuantos que revisar y demás, pero todo lo que leí también frena en el 2011-2013. Y me gustaría tener algún apoyo académico para hablar de el después de eso, el cómo el otaku pasa de estos espacios físicos como sería Akihabara al espacio web, que un poco sobre eso va el artículo anterior que habíamos leído, sobre cómo los otakus se mueven en 2chan y demás. Estaba esperando un poco de expansión sobre eso, o sobre la caída o el cambio de identidad de Akihabara, o de el movimiento otaku moviéndose a formatos online, que no es nuevo. Japón, en su momento, durante los 80s y principios de los 90s, era una cúspide de lo tecnológico, y ellos llegaron al internet, no sé si antes, pero como que popularon el internet, especialmente los otakus, porque los otakus también estaban interesados en lo que vendría siendo computadoras. Lo explico en el video que hice. Llegan bastante antes al internet. Entonces ya desde los 90s habían espacios en el internet en el que habitaban los otakus, pero seguía existiendo el espacio físico de Akihabara, y es algo interesante que me hubiese gustado que se expanda en este capítulo de Galbraith, que básicamente se llama Akihabara y el policing de los otakus. Pero no hay nada, es un poquito un resumen de lo que ya escribió en su libro. Y no me voy a expandir porque, viendo la parte de mi libro, de mi video de Akihabara, explico un poco más o menos todo lo que se dice en el capítulo y agrego un par de cosas de otros libros y demás, así que no me veo en la necesidad de resumir. Así que nada, esa fue la columna de investigación otaku número 1. Mi idea es hacer esto con todas las cosas que vaya leyendo para poder esparcir un poquito la información que me parecen los artículos. También para que haya un lugar donde alguien venga y diga: che, me interesa este tema, ¿qué onda? ¿Dónde lo puedo investigar? Y por ahí entran a un capítulo mío y dicen: che, ese tema me interesa, a ver, busco este libro. Nada, el acceso igual a estos libros, yo por estos libros no los he pagado. Ya me tiraron un video. Antes yo tenía un video explicando cómo descargar anime de Nia. Me lo tiraron porque básicamente el explicar cómo piratear va en contra de los términos y servicios de YouTube. Hay páginas en las que se pueden encontrar muchos de estos libros y de estos artículos y de estos capítulos y demás. Los dejo a ustedes que averigüen. Supongo que no va a pasar nada con decir el nombre de una página. Está esta página que se llama LibGen, Library Genesis. Nada, busquen por Library Genesis, van a encontrar cosas. Y también una buena forma que tienen para buscar más páginas es buscar en internet páginas alternativas a Library Genesis. Y ahí les van a salir más, como Anna's Archive y demás. Y ahí van a poder revisar por ustedes. Hay que descargar vía torrent. Espero que ustedes sepan hacer eso, porque si lo explico en el video, por ahí me lo tiran y me meten un strike y no tengo ganas de que vuelva a pasar. Así que nada, muchachos, eso es todo por la columna de investigación otaku de hoy, y nos vemos en la próxima.